Buenas tardes y bienvenidos a todos por igual. Soy Jorge Trujillo. Hoy haré una entrevista, como ha dicho Clara, a Rodrigo Gil, miembro del colectivo de la Renta Básica, a quien todos los ciudadanos de La Coruña le deberíamos estar agradecidos por abogar por nosotros. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, esto de la Renta Básica, ¿qué es? Para que podamos informarnos todos. Bueno, antes de nada agradeceros la invitación, me está gustando mucho el programa. Bueno, pues la renta básica, según lo entendemos desde el colectivo Renta Básica y desde la red Renta Básica, que es la que articula todos los movimientos en el Reino de España, es una asignación monetaria pagada a todos los ciudadanos de una región de forma incondicional por el simple hecho de ser pues personas que vivan en ese territorio, ¿no? Entonces, pues nosotros entendemos que la renta básica tiene una serie de características fundamentales, ¿no? Que es la individualidad, porque no la reciben las familias como la puede recibir ahora una familia que tiene la Risga, la RAI o cualquier otro tipo de subsidio condicionado. Por otro lado, la incondicionalidad. No es necesario, ¿no? el cumplir ningún requisito más que el de ser ciudadano o ciudadana acreditada en el territorio. Luego la suficiencia es también muy importante. Ahora nos estamos encontrando con un montón de rentas condicionadas, ¿no? Entre comillas, rentas para pobres que no son suficientes, ¿no? Una Risga a día de hoy puede ser unos 400 y poco euros. ¿Quién vive con 400 euros, no? Y luego, pues, también la universalidad. Básicamente eso, la característica de la universalidad significa que lo reciben todas las personas, no solo aquellas que tengan ciertas características, ¿no? Y bueno, ¿qué requisitos tendríamos que cumplir para recibir esta ayuda? Pues si se implanta una renta básica no hay que cumplir ningún requisito más que el de ser ciudadano o ciudadana acreditado en el territorio, ¿no? Esto es un tema que genera pues un debate, ¿no? Porque la universalidad a veces puede ser entendida de una forma o de otra, ¿no? La universalidad en este caso se entiende para todas las personas residentes legales en un sitio. Entonces la única condición es ser ciudadano acreditado. Luego, da igual que tengas trabajo, que no tengas, que seas hombre, mujer, lo único que se pediría es eso. Corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que fuiste tú quien comenzó este movimiento. Hace el año pasado, el día 8 de octubre del año pasado, fue cuando se aprobó. Pero, ¿qué fue lo que te motivó a comenzar con esta lucha? Bueno, realmente yo no fui el que inició, o sea, lo que pasa es que sí que es cierto que vi que se estaban haciendo otras cosas similares, como la moción que se aprobó en Santiago, y dije, pues mira, estaría muy bien que en Coruña nos pudiéramos juntar un grupito de gente para montar algo parecido, ¿no? Pero bueno, ya te digo que la idea de la renta básica, aunque se está empezando a hablar ahora, es una idea que lleva más de 30 años, prácticamente 40, siendo estudiada, ¿no? A principios de los años 80, finales de los 70 ya se empezaba a escribir en las universidades, sobre todo por diferentes teóricos sobre renta básica. Entonces, yo lo único que hice realmente fue pues ponerme en contacto con el colectivo de Santiago, que ya estaba constituido, y dije, oye, ¿conocéis a gente que está en Coruña y que quiere hacer lo mismo que quiero hacer yo? Y bueno, pues me pasaron algunos contactos, yo también aporté algunos contactos, y ahí es como empezó a surgir todo. Esto fue más o menos verano del año pasado, ¿no? Y bueno, pues el resultado de esa primera acción fue la moción que acabas de mencionar, ¿no? Ajá. ¿Y cómo ves esto de posible? Pues Rodrigo, esto es lo que nos interesa a todos, ¿no? La verdad que sí, que queremos que se implante cuanto antes mejor, pero ¿cómo lo ves de posible? yo creo que el debate ya no es si va a haber renta básica o no, sino cuándo y cómo. Porque también es importante saber qué renta básica queremos. Ahora mismo podemos ver dos modelos de renta básica de los que se está hablando. Es un modelo que defienden personas progresistas como Daniel Raventós, Lluís Torrents, Jordi Arcanons y un montón de gente por todo el mundo que defienden un modelo de renta básica que es una medida más dentro de un estado de bienestar
fuerte, con servicios públicos, con educación, con sanidad, porque los estudios que se han hecho demuestran que no es necesario tocar ninguna de esas partidas presupuestarias para que sea viable, ¿no? El estudio que hicieron Raventós, Torrents y Arcarons hablan de que sin tocar ninguna partida, como puede ser el ejército, la iglesia, o bueno, partidas que a priori, ¿no?, una persona pues tocaría para quitar y financiar una renta básica, ellos no lo tocaban, y daba que el 80% de la población salía beneficiada con una renta básica. Hicieron un estudio con más de 2 millones de declaraciones de la renta, o sea que no es una cosa pequeñita. Y ese es el modelo que nosotros desde el colectivo Renta Básica de A Coruña y los colectivos a nivel gallego pues estamos defendiendo, ¿no? Un modelo en el que no solo no se recorta en sanidad, educación, políticas sociales para financiar la renta básica, sino que incluso se deben mejorar, ¿vale? Porque la renta básica no es la panacea. La renta básica no va a hacer desaparecer un montón de problemas per se. Sí que es cierto que va a hacer desaparecer un problema muy, muy importante, que es la pobreza y un montón de cosas que vienen de la mano de la pobreza, como es temas de salud, tanto física como mental, temas de exclusión, de género. Pero bueno, nosotros defendemos ese modelo. Y luego, pues claro, nos estamos encontrando con que hay gente que está defendiendo un modelo de renta básica que básicamente es un modelo de la derecha más neoliberal, que dice, sí, sin problema, os damos una renta básica, os damos un cheque, ahora bien, tú te pagas tu sanidad, tu educación, y eso no. O sea, nosotros entendemos que eso no es una renta básica. Entonces, sí que es posible. ¿Qué pasa? Que necesitamos voluntad política. Ahora mismo en Europa cada vez se está viendo que la renta básica sale más al debate público. Se aprobó una moción en el Consejo de Europa, que es la moción que nosotros utilizamos como base para presentar la moción en el Concello de A Coruña, en el Ayuntamiento. Y esa moción del Consejo de Europa insta a todos los gobiernos, a todos los países más bien, miembros del Consejo de Europa, a estudiar la implementación de una renta básica. Porque es cierto que nos estamos encontrando unos niveles de pobreza cada vez más grandes, unos niveles de desigualdad brutales, destrucción de empleo, es un empleo que difícilmente va a llegar. La automatización tiene algo bueno, que es obviamente que hemos sido capaces de construir máquinas para dejar de trabajar en trabajos que hasta el momento pues eran, bueno, absurdos. Pero por otro lado, claro, ¿qué pasa con esa persona que pierde el trabajo por culpa de un robot? El robot no es malo, lo que es malo es que no haya una alternativa, ¿no? Entonces, pues cada vez se va hablando más, y sí que es cierto que hay teóricos como Niño Becerra y otras personas bastante influyentes, sobre todo en el mundo de la economía, que dicen que de aquí a 10 años, 15, empezaremos a ver los primeros países que tengan una renta básica incondicional, universal y suficiente. Pues bueno, acabas de responder a una pregunta que tenía pensado hacerte en la entrevista, porque ¿qué efecto podría tener esto en el resto de ayudas sociales? Uh-huh. Ya me has explicado que no debería sustituir a las ayudas sociales que actualmente tenemos, debería complementarlas. Sí, realmente lo que va a hacer es que muchas ayudas sociales actuales o rentas condicionadas desaparezcan. ¿Pero por qué? Porque la mayoría están por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, todo lo que esté por debajo del umbral de la pobreza va a desaparecer. Se sustituye por una renta básica que va a recibir todo el mundo. Todo lo que esté por encima, obviamente, pues una pensión de jubilación, de discapacidad, lo que sea, se complementa. Si una persona tiene una jubilación de 1.200 euros, pues pongamos que cobra 700 euros en concepto de renta básica y el resto se le complementa. Obviamente tampoco queremos que la gente deje de tener el nivel de vida aceptable para vivir, ¿no? Ni los servicios como, por ejemplo, podría ser acceso a la sanidad pública. Exacto. Y ayudas alimentarias y demás que actualmente existen y son necesarias. Exactamente, sí, sí. ¿Y cómo podríamos controlar que las personas no hagan mal usos de estos fondos? Pues mira, realmente
el concepto de renta básica que nosotros y nosotras defendemos se basa en la libertad republicana, ¿no? Y la libertad republicana que se lleva estudiando desde hace muchísimo tiempo, Robespierre y un montón de filósofos, dice que la libertad es que tú no tengas que depender del arbitrio de otra persona. En el momento que tú dependes del arbitrio de pues, un familiar, una persona cercana, que es la que a ti te da el sustento económico, no eres libre. Entonces nosotros entendemos que no tiene que haber ningún control de lo que la gente haga con la renta básica. Básicamente porque la gente no es tonta. La gente, cuando tiene garantizada la existencia, la va a usar pues para garantizar su existencia. Pagar un alquiler, pagar comida. Entonces, el gran problema que tiene precisamente las rentas actuales, las rentas condicionadas, son ese control. Seguro que alguna vez no sé si habréis pasado o habréis visto a alguien que ha pasado por una situación de tener que ir a servicios sociales y que la trabajadora o el trabajador social pues parezca prácticamente un policía, ¿no? Que en qué has gastado esto, en qué has gastado lo otro. Y eso no es lo que debería ser el trabajo social ni la educación social. Yo como casi educador social, pues a mí no me gusta ser realmente un policía y ver en qué se gasta la gente el dinero, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma realmente, ¿no? Es que pasemos a una relación de tú a tú con los profesionales de lo social. Entonces, no hay ningún tipo, según entendemos nosotros la renta básica, no hay ningún tipo de seguimiento de qué tú haces con la renta básica. Obviamente lo vas a utilizar pues ¿para qué? Para vivir. Y como siempre, todos seremos responsables de nuestros actos. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Perdón, estaba el micro. Buenas tardes. ¿Cómo crees que calará esta renta o este nuevo concepto en la ciudadanía? Me refiero, por ser un poco abogada del diablo, Uh-huh. Cuando es la sanidad universal, ¿no? Como todos la conocemos, ya hay unas reticencias tremendas de que está copado de tal, pues con la renta básica también universal, sin requisitos, etcétera, ¿cómo crees que lo va a recibir la ciudadanía? Igual la más conservadora, bueno, o en general. Sí, hay algo que dice Daniel Raventós, que es un poco el mayor teórico de renta básica que hay en el Reino de España, que es que cada vez, cuando la gente va conociendo más la idea de la renta básica, cada vez gusta más. Lo que pasa es que ahora mismo hay un desconocimiento muy grande. Hay mucha gente que confunde renta básica con rentas condicionadas, rentas para pobres, ¿no? Que no tienen nada que ver. Hoy justamente me decía una persona, ay, mira, que el PSOE va a meter en su programa la renta básica. No. Van a meter una renta mínima para personas en situación de necesidad, pero no es una. Entonces, realmente yo creo que lo que es la idea cada vez va calando más. Sí que es cierto que es un trabajo de hormiguita, porque no te lo ponen nada fácil. Los medios son los primeros que crean esa confusión sobre qué es una renta básica, qué no. Y por eso es un trabajo que aún tenemos por delante bastante grande, ¿no? Pero vamos, lo que decías, por ejemplo, de la sanidad. Yo creo que el problema que tenemos con la sanidad y con cualquier otro servicio público del que se habla que estamos abusando es que pues hay una voluntad política para que la sanidad, la educación parezca que no sirven, que están saturadas, que la gente hace un abuso de ellas, ¿no? Yo estoy seguro de que si tú financias como tienes que financiar la sanidad sin pública, recortes y haciendo sí. No va a haber listas de espera, no va a haber gente en urgencias muriéndose en los pasillos. Sí, sí. Entonces, todo pasa por la voluntad política. Estoy de acuerdo. Y ahora que hablas de política, ¿cuál crees que es la opinión política general, o bien dicho, la opinión de los partidos políticos? ¿Todos están a favor, en contra? ¿Qué podemos saber de esto? A ver, por el momento, el único partido que hemos visto, por lo menos en Galicia, ¿no?, que lleve en su programa la renta básica es En Marea. En Marea, bueno, dentro de su propuesta, es que me lo pasaron justo hace un par de días porque lo acaban de redactar, decía que, bueno, el objetivo es llegar a una renta básica y mientras, pues obviamente,
ya que es un partido gallego y que tampoco tiene las competencias que puede tener el gobierno, es realmente tener unas rentas condicionadas fuertes para en un futuro a medio plazo poder tener. Pero realmente es el único partido. Podemos en su momento, en el año 2014 cuando nació, también propuso la renta básica para las elecciones europeas y desapareció esa propuesta de su programa. En las siguientes elecciones ya no estaba. Entonces, la mayoría de partidos, las bases, tú cuando hablas con los militantes, sobre todo de PSOE, BNG, En Marea, Podemos, están todos a favor de la renta básica, porque obviamente una persona que tenga una visión pues un poquito progresista de lo social, tampoco tienes que ser un revolucionario, simplemente pensar en el bien común. La renta básica es una idea que entra, pero totalmente, ¿no? Entonces el problema es cuando vas escalando dentro de esos partidos, llegan ya unos topes, ¿no? Unos límites en los que las cúpulas pues no... Por ahora no se han atrevido a meterlo dentro del programa o a hacer realmente un diálogo sobre esta idea que tenga calado. Supongo que es por el miedo a que pueda tener repercusión electoral, que los medios también se les puedan echar encima, ¿no? Pero mire, es que el ejemplo es la moción que aprobamos en el Ayuntamiento de A Coruña. Se aprobó por unanimidad. PP, PSOE, Marea Atlántica y BNG votaron a favor de abrir el debate sobre la renta básica, de apoyar la resolución del Consejo de Europa que insta a los países miembros a estudiar la renta básica. Por lo tanto, es cuestión de tiempo. Yo creo que sobre todo eso en el ámbito de la izquierda es más fácil que llegue a calar. Incluso dentro de la derecha también hay algunas personas que se lo están planteando, porque bueno, hay datos que están ahí que no se pueden negar. La destrucción de empleo, el incremento de la desigualdad. Entonces, bueno, por ahora va costando, pero creo que vamos a ir metiéndonos poquito a poco en esas grietas que nos van dejando. Vale, yo quería seguir un poco como abogada del diablo y ponerte un poco entre las cuerdas. No, pero seguro que esto sí que se lo pregunta gente, ¿no? Y por eso quería que lo aclararas. ¿Tú crees que la renta básica no puede estar en conflicto o en confrontación con el generar empleo? Que mucha gente igual en sus casas está pensando, pues a mí si me dan 700 euros al mes y me rasco la barriga, estoy vulgarmente y vale. Pues mejor que ir a trabajar y hacer mis 8 horas y madrugar. ¿Esto crees que repercutirá o no sé? Pues mira, hay una encuesta a nivel europeo que decía que, bueno, cuando le preguntaban a la gente si dejaría de trabajar con una renta básica, decían que no. Pero cuando les preguntaban si el resto de personas dejarían de trabajar, decían que sí. Claro. Entonces, está bien, sí. Realmente mucha de esa gente que se hace esas preguntas, ¿no? Me da la sensación como que desconfían un poco de la condición humana, ¿no? Y el ser humano pues no se conforma pues con tener comida, techo. Tenemos aspiraciones, tenemos inquietudes, queremos hacer otras cosas en nuestra vida, pero es que a lo mejor no tienen que pasar por un trabajo pues de 8 horas en una oficina donde me llevo mal con el jefe, donde pues termino con problemas de estrés que redundan en problemas de salud y por lo tanto tengo que ir a urgencias y esta urgencia saturada. Entonces yo estoy convencido de que la gente no dejaría de trabajar. ¿Qué pasa? Dejaría de trabajar en trabajos que realmente están mal remunerados, porque otra cosa que nos va a permitir la renta básica es dar poder de negociación a las personas. Porque cuando tú le dices a tu jefe, oye, mira, por estar haciendo este trabajo, yo qué sé, estoy de repartidor de pizzas. Digo esto porque es mi trabajo, aparte. Si no me pagas más, me voy. Claro, pues en la situación actual te va a decir, no pasa nada porque tengo 300 chavales esperando ahí a venir y trabajar por el sueldo que yo le dé. Justo. En cambio, si todo el mundo tiene la existencia garantizada, pues nadie va a aceptar. Eso quiere decir que los trabajos que ahora mismo están mal remunerados
o estarán mejor remunerados o dejarán de existir. También pues porque las máquinas van a ir cada vez sustituyéndonos más, ¿no? Justo, igual sería una renovación del concepto de trabajo, de vivir para trabajar, no trabajar para vivir, ¿no? Que al final es lo que está pasando y lo que Exacto. al final redunda en estrés, Claro. en todo esto. Sí, ¿no? Y además que creo que debemos diferenciar entre lo que es empleo y lo que es trabajo. Justo. Empleo, pues es eso, es esa relación contractual que tienes con un empresario que te da un trabajo tal. Pero el trabajo es todo. El trabajo es lo que hace la mujer en casa criando a los niños, porque es que además es la mujer la que al final no puede salir de casa porque tiene que hacer esos trabajos. Justo. Y cuando sale le ofrecen empleos que básicamente son indignos, muchos de ellos, con una temporalidad, con unas condiciones. Bueno, mira las Kellys, las limpiadoras de habitaciones de hotel, pagándoles a 2 euros la habitación de hotel. O sea, unas cosas que te quedas loco, ¿no? Entonces, el trabajo también se va a reconocer. Sí, a valorar un poco más incluso, ¿no? A poder hacer lo que tú realmente quieres y no necesitar, pues eso, hacer un trabajo indigno, explotado, simplemente por poder vivir, sino Claro, que claro. el sustento te lo da otra cosa. Claro, exacto. Muy interesante. Tengo entendido que ya hay algunos países que lo han puesto a prueba, ¿verdad? Pues mira, actualmente el único país que podríamos decir que tiene una renta básica como tal, pues incondicional, universal, pues básicamente sería Alaska. Porque Alaska tiene unos beneficios que saca de la explotación de petróleo, y entonces el gobierno de Alaska lo que hace es cada año, no es la misma cantidad, pero suele rondar los $2.000, es una cantidad que se da a toda la población de Alaska. Y esto también nos ayuda a decir, a desmontar este mito de la gente que dice, no, es que si hay una renta básica la gente va a ir a ese sitio en el que se implante y se va a llenar de gente, de inmigrantes que van por la renta básica. Pues en Alaska no ha habido un incremento de la emigración, no hay realmente pruebas de que se haya creado un efecto llamada, ¿no? Que le llaman. Entonces, el único país en el que actualmente hay es eso. Luego, en otros países lo que hay son experimentos. Ha habido en Finlandia, en Canadá, en África en varios países, en Kenia, en Uganda. Y el que más relevancia ha tenido fue un experimento que hicieron en los años 70 en Dauphin, que es una ciudad de Canadá, que básicamente lo que hicieron fue dar a toda la población una cantidad que era el 60% del salario mínimo del país. Bueno, pues esos datos de los resultados estuvieron ocultos muchísimos años porque hubo un cambio de gobierno y se canceló el programa. Y esos datos los encontró en el año 2009 una profesora universitaria y los empezó a ver cuáles habían sido esos resultados. Y bueno, pues básicamente los problemas de salud se redujeron un montón. La gente empezó a crear empresas, el autoempleo creció, se incrementaron los divorcios, por ejemplo, y uno dice, uy, eso de los divorcios que... La dependencia económica. Claro, es que es eso. La dependencia económica también se vio en un experimento que se hizo en la India. En la India, que ya sabéis que es un país que tiene un sistema patriarcal brutal, pues allí se incrementaron un montón los divorcios gracias a... Favorecería la igualdad. Exactamente, sí. Leí un artículo que me llamó mucho la atención sobre una mujer de Canadá que decía, me asomo por la ventana y veo que la gente es más feliz. Y bueno, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, pero no tengo más tiempo, ¿vale? No, lo único, la última pregunta decía de las jornadas. Vale, sí, tengo aquí esto que es muy importante. El pasado 21 de marzo terminaron las jornadas de la renta básica y ¿cuál fue tu impresión? ¿Cómo saliste de allí?
Pues la verdad que salí muy contento y mis compañeras y compañeros del colectivo también la gente del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia y también el Ayuntamiento, porque vimos que es una idea que cada vez atrae más gente. Hubo un montón de personas que a raíz de estas jornadas se han acercado para conocernos y bueno, esperamos que sea el primero de muchos más. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias.